Hoy ponemos sobre la mesa una historia que, la verdad, parece sacada de un thriller financiero. Totalmente. Hay una puesta en marcha, una apuesta gigantesca de casi 10.000 millones de dólares. Una cifra mareante. Y no es a favor de una tecnología de moda ni nada parecido, sino en contra de la moneda de un país entero, el peso chileno. Y hay que entender la escala, ¿eh? No son cifras de un día normal de mercado. Para nada. Son niveles que solo se ven en momentos de pánico, de tensión máxima. Pienso en la crisis de septiembre de 2022, por ejemplo. Exacto. Esto no es un grupo de especuladores probando suerte. Esto es una estrategia coordinada, institucional, de grandes bancos internacionales. Así es. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy, que se basa en un informe muy detallado de una mesa de dinero. Un informe interno, que es lo interesante. Eso es. El objetivo no es solo decir, mira lo que está pasando. Eso sería quedarse en la superficie. Claro, lo que queremos es bucear, entender el por qué y el cómo. ¿Qué lógica hay detrás de una apuesta tan colosal? Y el propio informe nos da la pista, ¿no? Nos la da. Plantea la pregunta que va a guiar toda la conversación. ¿Cuál es? Pues, ¿por qué demonios toda esta presión vendedora se concentra de una forma tan específica en un plazo que va de los 96 a los 370 días? O sea, ni mañana ni dentro de 2 años. Ahí está. Es en esa ventana de tiempo concreta. Y ahí, en esa pregunta, está la clave de todo. Vale, pues vamos a desgranar esto. La primera pieza del puzzle, según el informe, es un concepto que en la jerga financiera puede sonar un poco opaco. Sí, Dice que el peso chileno se ha convertido en una moneda de financiamiento o funding currency. ¿Qué significa esto en la práctica? a ver, la mejor analogía es la más simple que se me ocurre. Imagina que puedes pedir un préstamo personal en un banco al 2% de interés. Vale, muy barato. Y justo al lado, otro banco te ofrece un depósito a plazo fijo que te paga un 12%. Pues está claro lo que haría. ¿Qué harías? Pues pedir prestado todo lo que puedas en el primer banco e invertirlo en el segundo, ¿no? La diferencia, ese 10%, es tu ganancia casi sin riesgo. Entiendo. Pues bien, a escala global, Chile se ha convertido en ese banco barato donde pedir prestado. Y supongo que ese banco caro donde se invierte el dinero está, digamos, cerca. Muy cerca, sí. El motor que impulsa toda esta maquinaria es lo que se conoce como el diferencial de tasas. La diferencia entre los tipos de interés de los bancos centrales. Eso es. Mientras el Banco Central de Chile, en su esfuerzo por controlar la inflación, ya ha podido empezar a bajar sus tasas, ¿A cuánto están ahora? pues las ha situado en el 4,5%. Pero es que otros países de la región, como Brasil, mantienen una política monetaria muchísimo más restrictiva. ¿Y sus tasas están? Rondan el 15%. 15%. Es un diferencial de más de 10 puntos entre dos economías vecinas. Es una barbaridad. Es una invitación formal para que el dinero se mueva. Para un fondo de inversión internacional, esa brecha es una oportunidad de manual. ¿Y entonces qué hacen? Pues en la práctica lo que hacen es tomar posiciones que equivalen a endeudarse en pesos chilenos, pagando ese interés bajo del 4,5%, Ajá. y de forma simultánea invierten ese dinero en activos brasileños que rinden ese 15%. La operación clásica de carry trade. Una de las más clásicas de los mercados de divisas, sí. Vale, pero un 10% de rentabilidad casi asegurada en finanzas a mí siempre me hace sospechar. ¿Cuál es el riesgo? ¿Dónde está la trampa que no estamos viendo? La trampa, y es una trampa muy grande, está en el tipo de cambio. Claro. Toda tu ganancia se puede evaporar, o peor, convertirse en una pérdida masiva si la moneda en la que te endeudaste, en este caso el peso chileno, se aprecia con fuerza. Porque al devolver el préstamo necesitarías muchos más dólares para comprar los mismos pesos y adiós beneficio. Exacto. Se come todo tu beneficio. Por eso no es una operación que se haga a lo loco. Y ahí es donde entra en juego el plazo que mencionábamos al principio. Claro, necesitan protegerse de alguna manera o contra ese riesgo. No solo protegerse. Necesitan estructurar la operación para que juegue a su favor. ¿Y cómo lo hacen? Utilizan instrumentos derivados, concretamente contratos forward de divisas. O sea que no hacen la operación al contado. No, pactan hoy el precio al que comprarán y venderán las divisas dentro de 3, 6 o 12 meses. Y al hacer eso se aseguran esa rentabilidad, ese carry. Se aseguran un carry que ahora mismo ronda el 10% anual. El informe lo describe como un efecto colchón. Un colchón. Tienen un margen del 10%. Eso es. El peso chileno tendría que apreciarse más de un 10% en un año para que ellos empezaran a perder dinero. Creen que tienen la probabilidad de su lado. Totalmente. Y aquí llegamos a la gran paradoja de toda esta historia, ¿no? Sí, aquí se pone interesante. Porque para que esta apuesta funcione,
necesitan que el peso chileno no se aprecie o que se deprecie. Correcto. Y sin embargo, los datos recientes muestran que el peso ha estado bastante fuerte, cotizando en torno a los 890 por dólar. Sí, una caída de casi el 10% para el dólar desde sus máximos. Entonces, ¿cómo encaja que apuesten contra una moneda que precisamente ahora está mostrando fortaleza? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta nos mete de lleno en la mentalidad de un trader institucional. A ver, Para la mayoría, ver que una moneda se fortalece es una buena noticia, una señal de salud. Para estos operadores es todo lo contrario. es una oportunidad de venta. Exactamente. Ellos no creen que esta fortaleza actual, este rally del peso, sea sostenible en el tiempo. Lo ven como una anomalía. Una anomalía temporal, un punto de entrada óptimo para posicionarse en corto. O sea, es el clásico vende caro ahora para recomprar barato más tarde. Has captado la esencia. Están usando la fortaleza actual como una rampa de lanzamiento para su apuesta bajista. Perfectamente dicho. Piensan que el precio actual, sobre 890, no refleja los fundamentales económicos que ellos proyectan a un año vista. Creen que el precio justo del dólar en Chile debería ser mucho más alto. Y ven esto como una oportunidad de oro. Claro, para fijar un precio de venta alto en sus contratos a futuro, a 370 días. Bloquean una venta a 890 hoy. Convencidos de que en 2026 podrán cerrar la operación recomprando esos pesos mucho más baratos. Cuando el dólar, según sus modelos, vuelva a estar por encima de los 950 o incluso de los 1,000 pesos. No les importa el valor de hoy, sino el que creen que inevitablemente tendrá dentro de un año. ¿Entendido? Están en completo desacuerdo con la valoración actual del mercado. Pero me pregunto, ¿todo el mercado piensa igual? ¿Hay datos que nos digan si esta visión pesimista es unánime? Esa es una observación fundamental. Porque no es unánime en absoluto. ¿Ah, no? Para nada. Y si desglosamos los datos que publica el propio Banco Central de Chile sobre las posiciones en derivados, vemos una imagen fascinante. Y contradictoria. ¿En qué sentido? Es como si el mercado tuviera una doble personalidad. ¿Una doble personalidad? A ver, explica eso. Si miramos el tramo más corto, el que va de 36 a 95 días, vemos algo muy curioso. ¿El qué? Hay una posición neta, aunque es pequeña, a favor del peso chileno. Ah, sí, ¿a favor? Sí, hay más apuestas a que el peso se fortalecerá en los próximos 3 meses que a que se debilitará. ¿Y eso por qué? Esto refleja las necesidades del día a día, el flujo de caja de las empresas, ¿sabes? Por ejemplo, una compañía importadora que tiene que pagar a sus proveedores en 60 días. O un exportador que sabe que va a recibir dólares y los vende a futuro. Exacto. Son operaciones tácticas del día a día. No es una apuesta estratégica sobre el futuro de la moneda. Vale, ese es el mercado del ahora mismo, el de las operaciones cotidianas. ¿Y qué pasa cuando miramos más allá de esos 95 días? Pues la historia cambia de forma radical. Es como pasar de una habitación a otra. ¿Tan drástico es? Brutal. En el momento en que cruzamos esa barrera de los 95 días y entramos en el tramo de 96 a 370 días, la posición se invierte. Y aquí es donde está la apuesta gorda. Ahí es donde encontramos el sesgo agresivo, la avalancha vendedora, esos casi 10.000 millones de dólares en posiciones cortas contra el peso. Es una señal inequívoca. Nos dice que el gran capital internacional, el que mueve la aguja, está absolutamente convencido de que la fortaleza actual es un espejismo. Entendido. Es como si hubiera dos mercados paralelos que conviven en el mismo espacio. Sí, es una buena forma de verlo. Uno es el mercado del corto plazo, dominado por el ruido, las necesidades operativas, que incluso apoya ligeramente al peso. Ajá. Y luego está el mercado del medio plazo, el del próximo año, que es donde reside la convicción estratégica y la apuesta multimillonaria. Y ambos cuentan historias completamente opuestas. Es una dualidad perfecta. Las operaciones del día a día frente a la estrategia estructural. Y lo que dicen las cifras es que la apuesta de verdad está en que el peso se debilitará. De forma abrumadora, la convicción fuerte, la que implica un análisis macroeconómico profundo, está ahí. Creen que los factores estructurales terminarán imponiéndose al ruido de corto plazo. La estrategia parece muy bien pensada, casi blindada. Se basa en un diferencial de tasas, aprovecha un punto de entrada que consideran óptimo y se concentra en un plazo muy concreto. Sí, está muy calculada. Pero el propio informe la califica de apuesta agresiva. Eso implica un riesgo real.
Si todo parece tan claro, ¿de dónde viene el peligro? ¿Qué es lo que podría hacer que todo saltara por los aires? El informe es muy claro al respecto e introduce la variable que lo cambia todo. El factor X. El factor que podría desmontar este castillo de naipes tan bien construido. El precio del cobre. Claro, Chile y el cobre. Chile es el mayor productor de cobre del mundo, y la correlación entre el precio del metal y el valor del peso es históricamente muy fuerte. Si el cobre sube, entran más dólares al país y el peso se fortalece. Por pura ley de oferta y demanda. Y aquí es donde la historia da un giro bastante inesperado. Y ese giro, por lo que he leído, tiene que ver con la inteligencia artificial. Parece que la IA está en todas partes, hasta en el mercado de divisas chileno. Exacto. Y no es una conexión trivial, para nada. Es un factor disruptivo y muy potente. ¿Por qué? La demanda de cobre para construir la infraestructura física que necesita la inteligencia artificial es algo que no existía a esta escala hace 3 o 4 años. Claro, es algo nuevo. Pensemos en lo que es un centro de datos de IA. No es un almacén con ordenadores y ya. Es un monstruo que devora energía y materiales. Y cobre. Necesita kilómetros y kilómetros de cableado de cobre de alta pureza, sistemas de refrigeración masivos, con tuberías de cobre, transformadores gigantes. La demanda es absolutamente brutal. Y sobre todo es nueva. Y me imagino que esos fondos de inversión, con sus modelos econométricos tan sofisticados, Basados en décadas de datos históricos. no tenían una variable que se llamara demanda de cobre para la revolución de la IA en sus hojas de cálculo. Ese es el punto crucial y el verdadero riesgo para ellos. Se enfrentan a un cambio de paradigma. A un posible cisne negro tecnológico que sus modelos no pueden predecir. Si esta nueva demanda estructural, que apenas está empezando, es capaz de mantener el precio del cobre de forma persistente por encima de, digamos, $4,5 o $5 la libra, El flujo de dólares hacia Chile sería masivo. tan masivo que podría anular por completo el beneficio del carry trade. De hecho, podría infligirles pérdidas enormes. La decepción de la que habla el informe sería mayúscula. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama es realmente fascinante. ¿Lo es? Por un lado, tenemos una estrategia financiera pura, fría, calculada. Una apuesta masiva basada en algo técnico, como los diferenciales de tipos de interés. Que ve la fortaleza actual del peso como una anomalía que hay que explotar. Y chocando de frente contra esa estrategia, Tenemos una fuerza de la economía real casi física. La demanda de un metal, el cobre, que está siendo impulsada por una de las revoluciones tecnológicas más importantes de nuestra era. es el tablero de ajedrez financiero contra el mundo tangible. Las minas y los centros de datos. Un pulso en toda regla, con miles de millones en juego. De un lado, los modelos del pasado. Del otro, una fuerza económica completamente nueva. Así es. Y esto nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de Chile o del mercado de divisas. Una reflexión que creo que es muy pertinente. A ver. Si una nueva ola tecnológica como la de la inteligencia artificial tiene el potencial de desbaratar por completo apuestas financieras de esta magnitud, que están basadas en décadas de datos y modelos aparentemente sólidos, Sí. ¿cuántas otras estrategias de mercado, cuántas otras carteras de inversión que hoy parecen seguras, podrían estar ignorando los cambios estructurales profundos que ya están ocurriendo en la economía real? Es una pregunta que probablemente muchos en el sector financiero deberían empezar a hacerse.